A lo largo de la historia siempre hemos tenido conflictos, hemos tenido guerras, hemos tenido diferentes problemáticas que nos llevan a unos desenlaces no muy buenos. Uno de estos desenlaces fue el final de la Segunda Guerra Mundial, en donde dos bombas atómicas estallaron en dos ciudades japonesas y dejaron miles y miles de muertos. Este suceso está en la conciencia del mundo entero. Hasta casi 80 años después, seguimos hablando y seguimos viendo cómo no podemos repetir los errores del pasado. Ya pues en 1945, el 7 de mayo, Alemania renuncia a la guerra, los aliados la invaden completamente, pero Japón como que entre sus planes no tenía el rendirse todavía. Pues el principal contrincante era Estados Unidos, que le dijo no, tiene que no solo renunciar a la guerra, sino que Inglaterra y China estaban pidiendo pues prácticamente que se les arrollara. Pues, Japón no, como que no estaba dispuesto a ceder. Este fue el primer ataque nuclear en la historia y supuso la rendición del país y el final de la Segunda Guerra Mundial. Una Segunda Guerra Mundial que había iniciado en el año de 1939 bajo la mano de Adolf Hitler. Entonces era un proceso que desde el Tercer Reich con Hitler a la cabeza lo tenían casi ganado. O sea, ellos estaban experimentando mucho. La mayoría de los físicos de esa época, los mejores eran alemanes, pero pues Estados Unidos, como siempre, estaba tratando de ganarle esa partida pues en el que en ese momento era su enemigo. Japón, al invadir China, hace que Estados Unidos imponga un bloqueo comercial hacia los japoneses. Esto desata la ira de los japoneses y hace que bombardeen Pearl Harbor en el año de 1941. Luego de Pearl Harbor, inicia una guerra sin precedentes, la guerra en el Pacífico, que duraría 4 años, desde 1941 hasta 1945, y en la cual vemos consecuencias hasta hoy en día. Esta guerra es llevada por dos grandes actores, los estadounidenses y los japoneses. Luego de un par de batallas perdidas, como lo fue Midway, los estadounidenses empiezan a ganar cada vez más la guerra, hasta llegar al año de 1945, en donde Japón se ve totalmente rodeado por la Unión Soviética por un lado y por los estadounidenses por el otro lado. Su principal aliado, los alemanes nazis, ya han sido derrotados en mayo del 45. En el proyecto Manhattan se crean las bombas nucleares y se empieza su testeo. Los arrepentidos de las bombas, como son Oppenheimer, que Oppenheimer al final dijo que sus manos estaban manchadas de sangre y que él nunca esperó que como que él al ser científico y al estudiar la física terminara creando esta cosa que iba a acabar con la humanidad. Incluso hubo un problema con el presidente estadounidense en una rueda de prensa, que él se sale, él dice mis manos están manchadas con sangre, y Truman le dice al servicio secreto como este tipo lloriquea mucho, creo que es un peligro para Estados Unidos, y ya lo terminan exiliando. El objetivo que se debía escoger tenía que cumplir con 4 puntos. El primero era poseer un valor sentimental para los japoneses. El segundo era tener algún significado militar, bien sea tropas, aeropuertos o fábricas de municiones. El tercero era que tendría que estar totalmente intacto, sin bombardeos anteriores, para así mostrar todo el poder que podía desencadenar una bomba atómica. Y el cuarto era ser lo suficientemente grande
como para que un arma de la magnitud de una bomba atómica pudiera hacerle un gran daño. Si las bombas nunca hubieran estallado, las consecuencias habrían sido quizás peores, ya que la invasión estadounidense era inminente por el Pacífico, y una invasión soviética se empezaba a formar en la parte norte del país. Las muertes probablemente hubieran sido mucho mayores, y hoy en día tendríamos un Japón dividido, como en el caso de Berlín, lo que habría hecho que la Guerra Fría fuera totalmente diferente. Habla que Estados Unidos, su segunda opción era un desembarco en Japón mucho más grande que el de Normandía. Era una cantidad impresionante de ejército que a su vez los japoneses, como en esa política que tenían de resistirse totalmente, iba a ser una mortandad increíble, sin dejar de lado que a lo que más le temía el gobierno americano era los kamikazes, estos soldados japoneses que se lanzaban en sus aviones y ya no les importaba su vida, sino matar a la mayor cantidad de soldados enemigos. Y también se dice que esto hubiera alargado la guerra unos 2-3 años más. Now I am become death.